Hola jóvenes, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Los saluda su profesora Cristina Márquez de Español. El día de hoy vamos a tener una videoclase bastante interesante que nos habla acerca de aquellas palabras de nuestro idioma el español que en realidad tienen origen indígena, es decir, que tienen origen en una de las lenguas o idiomas que conviven también en este continente americano, ¿no? Y en los diferentes países que se habla español en América, muchas veces hay lenguas indígenas, como saben, México es uno de ellos. En una de nuestras últimas clases hablamos precisamente de la importancia de estos idiomas en nuestro país. Entonces, vamos a empezar. Cuando los españoles llegaron a las Américas o al continente americano, encontraron muchas cosas que ellos no conocían y para las que no tenían nombre en su idioma. Cosas que nunca habían visto antes, como fueron plantas, lugares, animales, objetos, etc. Cuando los españoles llegaron a América no encontraron un continente vacío. Ya había personas que vivían aquí porque era su lugar y ya tenían idiomas y ya les nombraban a las cosas de cierta manera. Entonces los españoles tomaron prestados los nombres o ciertas palabras que utilizaban las personas en sus idiomas, las que ya vivían aquí, para nombrar las diferentes cosas que existían en el continente americano. Claro que estas palabras de las culturas indígenas, pues los españoles las adaptaron un poco al español para pues que fueran más fácil de pronunciar para ellos, pero pues en realidad tienen así como la base en estos otros idiomas. Por ejemplo, la palabra aguacate viene del náhuatl aguacal. Barbacoa viene de origen taíno, que también es una lengua indígena. Chocolate viene del náhuatl chocolat. Cigarro viene del maya sicar. Coyote de coyotl. Huracán de huracán, igual. Iguana de arawak. Del arawak que es iguana, solo que ellos pues lo manejan un poquito diferente. Jaguar viene del guaraní jaguar. Piraña del tupí pirachaina. Y patata del taíno batata. Entonces, si se fijan, ¿no? Pueden ustedes aquí notar que se parecen un poco las palabras originales, solo que están adaptadas un poco más a la pronunciación de nuestro idioma. Muchas de estas cosas los españoles no las conocen hasta que llegan a este continente, entonces por eso precisamente necesitaron otras palabras para ello. Otro ejemplo es la palabra molcajete, ¿no? La palabra molcajete, como quizás saben, es este instrumento que se utiliza para cocinar o para moler cosas, casi siempre salsa. Esto viene del náhuatl moyi, que significa salsa, y cachilt, que significa vasija. Entonces, pues es como una vasija para salsa, como pueden ver en la fotografía. La palabra tianguis también es una palabra de origen indígena. Se utilizaba mucho anteriormente en los pueblos indígenas para hablar de los mercados que ellos tenían para hacer trueques, por ejemplo, para intercambiar cosas. En náhuatl está tianquis o tianquistli, por ejemplo, y su significado precisamente era mercado. Hoy en día le decimos así también a algunos sobre ruedas, como los llamamos acá en el norte del país, ¿no? También tenemos la palabra guarache, que igual es de origen indígena. Esta proviene del idioma tarasco, en el cual se le llama cuaraché o cuarachi a las sandalias que utilizan los purépechas, ¿sí? Y que ellos mismos las hacen. Por otro lado, la palabra mapache también es de origen indígena, ya que son animales muy propios de nuestro continente. Y ustedes saben que estos mamíferos, estos animalitos, son muy conocidos por utilizar mucho sus manos, ¿no? Y para su comida, para todo lo que lavan, usan sus manos. Entonces, la palabra mapache precisamente viene del náhuatl mapach, que significa que tiene manos, ¿no? Y hace referencia a esto de este animalito. La palabra chicle, no sé si lo saben, pero también es propia de las culturas indígenas en América, porque precisamente en América existían los árboles de chicle, ¿no? Entonces ellos son los que empiezan a trabajar con el chicle y pues
Una vez esto viene del nombre del que recibía el líquido chicloso que producía un árbol llamado tzicli, ¿sí? Entonces ya a partir de eso lo empezaron a llamar de esa manera. Otra palabra de origen indígena es la palabra papalote, que es como en México le llamamos a las cometas, ¿no? De hecho, creo que es más común para nosotros decir papalote que decir cometas, pero en realidad viene del náhuatl papalotl, que significa mariposa. Esto debido a cómo pues los papalotes o las cometas vuelan y son coloridas, ¿verdad? Entonces, como pudieron ver, hay bastantes palabras en nuestro idioma que provienen precisamente de lenguas indígenas y esto hace que nuestro idioma sea más complejo, pero también más diverso y bonito, ¿no? Bueno, les voy a explicar otras dos que son atole y mezcal. Ambas son bebidas propias de nuestro país. El atole es una bebida tradicional hecha principalmente con maíz, que viene del náhuatl atoli, que significa aguado, ¿no? Porque precisamente es algo líquido. Y esto también viene de atl, que significa agua. De nuevo, haciendo referencia a lo líquido, casi siempre es una bebida calientita, un poquito espesa y dulce. Puede ser de muchos sabores. Tenemos por otro lado la palabra mezcal, que viene del náhuatl mezcali, que está compuesta por dos partes. Met, que para ello significa el maguey, que es esta planta que alcanzan a ver detrás de la foto, y echcali, que significa cocido. Y precisamente el mezcal, que es una bebida alcohólica, se da al cocinar a altas temperaturas, pues precisamente a la planta de maguey y como su líquido y todo eso, que es lo que significa destilar, ¿no? Y bueno, ahora sí, básicamente habríamos terminado con las diferentes palabras de este video, que creo que muchas de ellas tuvieron una historia muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Con estas palabras vas a hacer en tu libreta un cuento utilizando algo del vocabulario visto. Tienes que utilizar en tu cuento la palabra coyote, barbacoa, iguana, piraña, molcajete, tianguis, atole y papalote. Tu cuento o tu historia debe tener sentido, pero en algún momento deberás hacer uso de estas palabras. Debe ser de al menos una página de tu libreta y estar ambientado en México, porque estamos utilizando palabras de origen mexicano, de origen de las culturas más antiguas de México. Entonces, sí, tu cuento debe de estar pues situado en México. No olviden, por favor, ponerle título al final a su cuento y además subrayar las palabras que utilizaron de este vocabulario, o sea, estas, eh, precisamente en su cuento para yo alcanzar a distinguirlas también. Muy bien. Y básicamente esta es nuestra actividad de hoy. Espero que esta videoclase te haya gustado y nos veremos pronto en clase Zoom. Cuídate mucho. Adiós.